Muy buenas, chess lovers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, ya ha empezado el Campeonato del Mundo, por fin, llevábamos mucho tiempo esperando, desde el año pasado que se aplazó, así que por fin hemos tenido la primera partida entre estos dos titanes que vamos a ver a continuación y que espero que os guste. Bueno, antes de empezar me gustaría decir que vi ayer la rueda de prensa, la ceremonia inaugural, y, y bueno, me sorprendieron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que Magnus, bueno, lo vi súper tranquilo, se nota que ya es su quinto campeonato del mundo desde 2013, 8 años que lleva siendo campeón del mundo, este ya es su quinto y se le ve una calma, se le ve una compostura, bueno, responde las preguntas como si estuviera en su casa, la verdad es que se le ve bastante sobrado. Y bueno, al principio la verdad que veía a los dos, ¿no? A Nepomniachtchi y a Carlsen, ¿no? Los veía como muy parcos en palabras, daban ahí una respuesta de, ¿no? Vamos, de dos palabras, ¿no? Pero luego ya se fueron soltando, ya empezaron ahí, Carlsen empezó a soltarse y tal, y Nepomniachtchi pues también le siguió un poco el rollo, así que nada, al final la verdad que acabaron hablando de más, diría yo, ¿no? Porque revelaron ahí, bueno, dijeron que si tenían el mismo equipo con el que trabajaban habitualmente, que tal y cual, entonces bueno, como se conocen tan bien, ¿no? Se conocen como dije en el vídeo anterior, desde pequeños, han trabajado juntos, aunque Nepomniachtchi remarcó que hace 10 años que no trabajan juntos, o sea que se conocen muy bien, pero hace mucho que no trabajan. Así que nada, hoy ha empezado esto, hoy se ha puesto esto en marcha y la primera partida ya ha sido una auténtica batalla psicológica, una guerra psicológica como vamos a ver. Carlsen, por cierto, dijo ayer que le prefería jugar con Blanca en la primera partida, así que la suerte no le acompañó en ese sentido. Pero, bueno, con Blanca o con Negra sigue siendo una auténtica máquina, ¿no? Bueno, como digo, Carlsen, Nepomniachtchi blancas, Carlsen negras. Nepomniachtchi ha sido fiel a su repertorio, ha jugado E4, no nos ha sorprendido con una inglesita o algo así, ha jugado E4. Y Carlsen, desviándose del 2018, el Mundial con Caruana, en el que jugó, ¿verdad? La siciliana. Bueno, empezó de hecho, el Mundial de 2018 empezó con la Rosolimo, ¿verdad? Caruana empezó jugando la Rosolimo. Y después, cuando hizo dos o tres tablas con la Rosolimo, cambió a la siciliana abierta y entraban siempre en la Sveshnikov, ¿no? O en la Pelican. Eso fue lo que ocurrió en 2018 y Carlsen siguió fiel a ese repertorio durante todo el torneo. Porque, claro, no perdió ninguna, ¿no? Entonces hoy, bueno, estábamos ahí a ver qué iba a elegir y al final se ha decidido por su E5 habitual, que como ya sabemos en la élite, pues la jugada más sólida. Y bueno, ya remarcaba Carlsen ayer en la rueda de prensa, en la ceremonia inaugural, que Nepomniachtchi, la diferencia con sus anteriores rivales, con sus otros aspirantes, ¿no? al campeonato del mundo, era que es un jugador de corte mucho más agresivo, ¿no? Entonces, claro, entiendo que haya elegido E5 y que no se quiera meter en los follones de la siciliana, ¿no? De la siciliana Sveshnikov. Y también dijo que es un jugador que juega mucho más rápido que sus anteriores rivales, así que hoy, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, como digo, E4, E5, caballo F3, caballo C6, la española, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que aquí, pues la italiana, la española o incluso Nepomniachtchi le hemos visto en muchas ocasiones jugar su escocesa. Pero en esta ocasión, como digo, se ha decidido por la española, por la Ruy López. Bueno, A6, tipiquísimo, alfil A4, por cierto, que Carlsen no podía haber elegido el muro de Berlín, ¿no? La berlinesa, y no, por suerte no lo ha elegido, porque ya sabemos que esas aperturas esa variante es muy muy seca, ¿no? Muy tablífera, así que espero que no la elija durante todo el torneo. Así que bueno, A6, alfil A4, todo esto súper natural, súper normal, se ha jugado millones de veces, todo normal. Y ahora bueno, aquí el primer momento en el que ya hay que decidir, ¿no? El negro tiene que decidir entre dos alternativas. La primera, enroque corto, o la segunda, D6, son las principales. En la élite, bueno, primordialmente eligen D6, que es una jugada que ya, digamos, revela un poco la idea de las negras, que es bueno, defender el peón de E5, amaga con caballo A5 y ya digamos entra digamos en la española cerrada normal, ¿no? En la española normal.
Sin embargo, existe la segunda alternativa, que es no revelar tus cartas y jugar en roque corto, que es lo que hizo Carlsen. Y esta jugada pues amaga, ¿no? Porque el negro se guarda la jugada de 6, llegando a la línea normales, o también se esconde el gambito Marshall con la jugada de 5. Así que Carlsen hace esa jugada de, bueno, un poco más flexible. Y ahora aquí, de nuevo, un momento importante para Nepo, ¿no? Porque tiene que decidir qué hace. Si hace el anti-Marshall o si permite el Marshall, ¿no? El gambito Marshall que se produce después de la jugada C3, ¿no? Entonces el negro hace D5, sacrificando un peón, el peón de E5, que después de E por D5 se come todo, torre por E5, el caballo está atacado, C6, D4, alfil D6, torre 1, dama H4, y bueno, esto es lo que se conoce como gambito Marshall. Está analizado hasta la extenuación y la verdad es que, bueno, suele llevar a tabla. La verdad que el blanco no está consiguiendo mucho en la élite. Entonces, entendiblemente, Nepo prefiere evitar C3, ¿no? Y entonces aquí, pues, tres alternativas principales para evitar el Marshall, ¿no? Anti-Marshall. Una es la que jugó en la partida, la jugada H3. Otra es la jugada A4, que por supuesto ya crea una amenaza con A por B5. Y la otra es la tranquila D3, ¿no? Entonces, bueno, como digo, H3 es sutil, ¿verdad? Porque, ¿qué diferencia hay si ahora el negro intenta el Marshall, ¿no? Por ejemplo, si ahora el negro intenta, bueno, no el Marshall, pero digamos una cosa similar al Marshall, ¿no? Por ejemplo, con D5. Pues aquí la principal diferencia es que el blanco aceptaría el gambito y después de C6, por ejemplo, D4, la diferencia es que aquí, aunque podría ser jugable, no digo que no, pero ahora la dama no entra atacando el punto H2, entonces no digamos que ya he hecho H3, entonces no hay ataque de mate abajo, entonces no tengo que hacer G3, ni tengo que hacer H3, ¿no? Tengo tiempo de defender, por ejemplo, no sé, con dama F3, por ejemplo, y todo está controlado, ¿no? Entonces ese H3 es otro anti-Marshall que existe, que fue el que dirige Nepomniachtchi. Bueno, aquí viene la sorpresa, diría yo, de la partida. Ya os lo avisé en el vídeo de introducción, ¿no? Del match, que Carlsen es el mago de la sorpresa, de las novedades, ¿no? Y que Nepo tiene un repertorio más limitado. Y aquí vemos la primera señal de esto. Y es que, en lugar de elegir una jugada habitual, como por ejemplo aquí, pues D6, ¿no? Por ejemplo, si D6, blanco juega C3, estamos en la línea normal. O, por ejemplo, alfil B7, que es otra jugada también bastante habitual, amagando D5, quizá con D6, ya lo veremos. Y aquí, fijaos que Carlsen elige una variante muy secundaria, que apenas se había jugado, tiene muy pocas partidas. En la élite nadie lo ha jugado prácticamente, creo que nadie lo ha jugado. Que es una jugada que sacrifica un peón, que es la jugada caballo A5. Yo cuando lo vi, la verdad, cuando la vi en directo, no entendía muy bien. Digo, bueno, esto obviamente es un sacrificio, pero ¿dónde estará la compensación? ¿No? Digo, me gustaría ver esa compensación, a ver si eso es real. Pero por supuesto, en el ajedrez de hoy día, en el ajedrez del siglo XXI, todo está analizado hasta la jugada 100, entonces obviamente yo sabía que Carlsen lo tenía todo súper analizado, ¿no? Pero bueno, aún así quería ver, digo, bueno, a ver dónde está la trampa, ¿no? Entonces, bueno, me sorprende que Nepo, ¿no? Que es un jugador que ya conocemos porque es una auténtica bala, ¿no? De hecho, su habilidad es la rápida, ¿no? Su mayor habilidad es la rápida. Tardó, no sé si un minuto como mucho, en zamparse el peón de E5, ¿no? Le dice, dámelo, que no me creo absolutamente nada. Obviamente hay que comérselo, porque si no te lo comes, el negro te quita el alfil de casillas blancas, que es tu alfil fuerte en la española, ¿no? El alfil blanco es el alfil fuerte, porque no te da tiempo a hacer C3 y esconder el alfil por C2, que es lo habitual. Claro, como el negro no defendió en D6, pues te ha hecho esta jugada dejándose el peón. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, bueno, caballo A5, como digo, Nepo se zampa el peón. Y bueno, aquí digo, ¿dónde está la compensación aquí que me han regalado este peón, ¿no? ¿Dónde está la compensación? Y entonces, bueno, aquí realmente el negro puede jugar alfil B7 tocando en E4, pero prefiere comerse este alfil directamente. Puede esperar porque el alfil realmente no tiene dónde ir, así que ese alfil se lo puede comer cuando quiera, pero Carlsen se come este alfil. Y realmente aquí los rivales están siguiendo una partida entre Korneyev y Igor Nataf del campeonato de Portugal, de la liga portuguesa por equipos, creo que fue, en el año 2006. Así que me imagino que esa era la partida de referencia de Carlsen,
la cual habría mejorado, y Nepo quizá me parece que la conocía, porque a la velocidad que ha jugado la apertura, entiendo que la conocía, lo cual es increíblemente sorprendente y deja ver el trabajazo que ha tenido que hacer de preparación, ¿no? Si ha analizado caballo A5, ¿no? Bueno, A por B3, alfil B7, D3 y D5, esta es la clave, ¿no? El negro juega por la actividad, es decir, te entrega un peón, pero ahora mi alfil de casillas blancas es un auténtico diablo en la diagonal. Y claro, el negro tiene lo de siempre, la pareja de alfiles a cambio del peón. Entonces le da bastante actividad y bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí el blanco realmente tiene que comer en D5, no tiene otra opción, porque por ejemplo, si se pone a defender con caballo D2, le comen en E4 y le meten la táctica caballo por E4, y si caballo por E4, pues como todo, alfil por E4, y el negro tiene ventaja, pareja de alfiles, toco en C2 y clara ventaja, ¿no? Entonces no puede hacer una jugadita como caballo 2, tiene que comer en D5, que es la jugada que hace Nepo al toque, dama por D5, amenazando un sutil mate en G2. Y bueno, aquí el blanco tiene dos jugadas para evitar el mate, ¿no? Una es la que hizo en la partida, dama F3, y la otra es la más humilde, entre comillas, caballo F3. Caballo F3, evita el mate, por supuesto, y bueno, luego pues puedo hacer caballo C3, puedo pasar el caballo E4, puedo sacar el alfil, en fin, parece que no es grave, pero como digo, el negro juega por actividad y hace una jugada como alfil D6, por ejemplo, caballo C3 podría seguir, dama H5 y bueno, torre 8, una especie de gambito Marshall, ¿no? Una especie de idea del gambito Marshall donde el negro juega por la actividad a cambio del peón. Entonces, caballo F3 era una opción, pero Nepo elige la más forzada, que es dama F3, por supuesto, porque no puede retirar la dama porque el alfil está en el aire, con lo cual esta jugada ya está forzando al cambio de dama. Así que, como el blanco tiene un peón de más, digamos, le favorece. Alfil D6, juega el negro. Cambiar aquí en F3, ahora no era el momento, porque el blanco tomaba de caballo, y alfil por F3 con idea de ceder la pareja de alfil a cambio de doblar peones, ni siquiera funciona porque hago torre por E7 intermedia y ahora el alfil está atacado y el peón de C7 está atacado, así que tampoco funcionaba. Bueno, dama F3, como digo, alfil D6. Alfil D6 es una jugada un tanto... A ver, obviamente a nivel de élite ni se considera, ¿no? Pero es una jugada que ya encierra una amenaza básica, pero la encierra, ¿no? Que es la jugada dama por E5. Por ejemplo, si se me ocurre hacer caballo C3, sería un gravísimo error por dama por E5, y resulta que, claro, si dama por B7 me están comiendo la torre de 1, y si torre por E5, hago alfil por F3 y no puedo tomar porque mi torre estaría en el aire, así que perdería la partida, perdería una pieza. Entonces, por eso razón, Nepo juega rey F1, una jugada sutil que ya está mirando de cara a un posible final, ¿verdad? Porque se van a cambiar las damas en cualquier momento, entonces ya esta jugada acerca el rey al centro, está mirando al final, y además evita la amenaza, porque si ahora dama por E5, la torre está defendida, entonces yo puedo hacer dama por B7, ¿verdad? Entonces, bueno, Carlsen jugó torre FB8, defendiendo el alfil de B7 y por lo tanto amagando con quitar la dama. De hecho, vuelve a amenazar dama por E5. De hecho, aquí, antes de torre FB8, el negro podía jugar dama por E5, porque torre por E5 de nuevo no funciona por alfil por F3. Pero, entonces Nepo jugaría dama por B7, y ahora una variante curiosa sería dama H2, amenazando, pues, dama H1 y molestarte un poco, ¿no? Tienes que salir con el rey, entra la torre, tal, pero realmente no pasaría nada porque la dama vuelve, defiende todo, y por ejemplo, esta jugada amenazando mate en una, simplemente alfil E3 y el rey sale y todo bien. Así que eso no era ningún problema, ¿verdad? Pero después de rey F1, como digo, torre FB8, defendiendo el alfil, ahora sí que amenaza de nuevo dama por E5, por ejemplo, si caballo C3, otro grave error, por dama por E5, y ahora no existe dama por B7, y a torre por E5, alfil por F3 otra vez. Así que, torre FB8 con esa intención, y ya prácticamente me está forzando a cambiar damas en D5, realmente el blanco no tiene mucho más. Dama por D5, caballo por D5, y bueno, llegamos a este final, que también se alcanzó en la partida que hemos mencionado antes de Korneyev con
con Igor Nataf. Korneyev es un gran maestro ruso nacionalizado español, que aquí conocemos muy bien. Como digo, y con la diferencia de que está el rey en F1, en lugar de en esa partida que está el alfil en D2. Alcanza la misma posición, pero con el alfil en D2. Y bueno, llegamos a este final curioso, en el que el blanco tiene un peón de ventaja, pero no es nada fácil de materializar. Porque, bueno, aparte de que están doblados, el negro tiene la ventajita de la pareja de alfiles, ¿no? Y aparte, pues no es fácil sacar las piezas, porque este alfil tiene pocas casillas y el caballo tampoco lo tiene fácil, porque este caballo en D5 amenaza, bueno, amaga con saltar, por ejemplo, por B4 y molestar ahí un poco, ¿no? Entonces, bueno, alfil D2, una jugada muy natural, evitando, por ejemplo, ya saltos en B4. Carlsen coge espacio con la jugada C5, lo cual tiene mucho sentido. Y ahora Nepo hace la jugada caballo F3, retrocede con el caballo. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, caballo C3, que es la otra gran alternativa, seguiría caballo B4 como en la partida, me están tocando en C2 y ahora no puedo defender con esta torre, que es la que quiero, con la que quiero defender, porque esta evidentemente está muy bien presionando el peón retrasado de A6. Entonces quiere mantener la torre, la columna semiabierta, y por eso retira el caballo, ¿no? Caballo F3. Bueno, la partida entra en un compás de espera, en la que ninguno de los dos tiene claro exactamente el plan, así que se tantean un poco, ¿no? Torre D8, ahora sí caballo C3, caballo B4, torre C1, torre AC8, y ahora caballo E2. El blanco maniobra con su caballo y bueno, una jugada la verdad que multiusos, ¿no? Porque puede amenazar, puede en un momento dado amagar con comerse el caballo, puede amagar también con cambiar los alfiles, intentar cambiar los alfiles con alfil F4, o puede amagar también con venir con caballo G3 buscando pues casillas como F5 o E4. Una jugada aquí como caballo E4 que parece bastante natural, ¿no? Atacando el alfil y llevando el caballo al centro. Simplemente el negro retira el alfil E7 y ahora hay muchos temas de C4, ¿no? Porque el caballo está en el aire, entonces se crearía ahí un punto débil en E4, ¿no? Entonces por eso el caballo va por E2. Carlsen retira el caballo para que no haya alfil por B4, alfil E3, que Nepo sigue ahí tanteando el terreno a ver cómo fluye la cosa. Caballo E7. Carlsen, como vemos, bueno, toda la partida de maniobra, ¿no? Ahora este caballo pues, puede saltar por F5, puede saltar por D5, etcétera, ¿no? Y ahora Nepo quizá comete un pequeño desliz, bueno, sobre todo según las computadoras, ¿no? Comete un pequeño desliz porque aquí tal vez habría tenido que tener un poco más de paciencia y jugar algo como caballo G3. Con idea de, bueno, simplemente pues evitas temas de caballo F5, en un momento dado puedes saltar a E4, ya que ahora el alfil no tiene esta retirada. Entonces, bueno, caballo G3 quizá era un poco más precisa. La que hace Nepo es muy lógica desde el punto de vista humano porque tiene material de ventaja, tiene un peón de ventaja, quiere cambiar material y llegar a un final cuanto antes, ¿no? Y dejarse de historia. El problema es que se liquida la partida, se liquidan muchas piezas y el negro va a quedar en una posición realmente sin riesgo de perder. Y además ya sabemos que Carlsen en este tipo de posiciones de corte posicional, pues es una auténtica bestia, ¿no? Entonces, de hecho, fijaos lo que va a pasar, que de una posición en la que está un poco peor, que tiene peón de menos, se va a quedar un poco mejor, apretando para ganar. Bueno, alfil por F3, jugada, el negro entrega la pareja de alfiles a cambio de romper la estructura de peones. Esto lo hace, ¿por qué? Porque ha calculado que su posición en la que se va a quedar le parece bastante satisfactoria. G por F3 no se puede comer en D6 por este jaque intermedio, G por F3... Se cambian los alfiles, caballo por F4, ahora como el alfil ha desaparecido, se amenaza torre por A6, hay que defender con torre C6, y ahora torre C6, jugada multipropósito, porque no solo defiende el peón, sino que además amaga con un posible torre F6, y si mueves el caballo, caería el peón de F3, así que amenaza, siempre amenaza. Torre 1, atacando el caballo, una jugada, ahora ya la torre no pinta nada en la columna C, evidentemente, no hay nada que defender ahí, entonces va a la columna abierta y pues puede situarse en E4, puede saltar a E5, en fin, la torre obviamente ahí está muy bien situada.
Caballo F5, se amenaza, entre comillas, un posible... Bueno, de hecho, sin entre comillas, se amenaza caballo D4, tocando en F3 y en C2, entonces, entendible la jugada C3, parando ese golpe. Lo que ocurre es que ahora el peón de D3 se queda un poco débil, pero el negro no va a poder aprovecharlo. Caballo H4, la jugada G5, que en un primer momento podría parecer que gana el peón de D3, no funciona por torre E5, y entonces no puedes quitar el caballo porque te cae el peón, y si comes aquí, pues como aquí, comes aquí, como aquí, y el blanco estaría mejor, ¿no? Bueno, C3, caballo H4, toca el peón de F3. El blanco defiende con torre E3 y ahora el negro acerca a su rey al centro, rey F8. En la partida pensé que por un momento podrían intentar repetir, ¿no? Ya sabemos que las repeticiones estas típicas de la élite, por ejemplo, caballo F5, pero resulta que no repiten, si el blanco no quiere, porque torre E5, caballo H4, y ahora, en lugar de jugar torre E3 otra vez, el blanco tiene la opción de jugar más fuerte torre H5, atacando el caballo, y si caballo por F3, hay un rey E2 que atrapa el caballo y no pierde de milagro. No pierde porque hay un G5 milagroso y por ahí te escapas, pero vamos, te quedas ahí a punto, ¿no? Entonces, rey F8, caballo G2, el blanco quiere, como digo, eliminar piezas para llegar al final de torre, un final de torre. El negro se lo podría permitir porque no está claro que el blanco vaya a ganar ese final con peones doblados, pero Carlsen prefiere mantener los caballos, caballo F5, torre E5, G6, y ahora una jugada, bueno, de apariencia bastante pasiva, ¿no? Fijaos la cantidad de vueltas que va a dar este caballo, que ha venido por C3, E2, ¿qué más ha hecho? F4, G2, y ahora viene a la casilla E1, ¿no? Una casilla súper pasiva, pero, bueno, Nepomniachtchi entiende que tiene que defender estos puntos, los puntos F3 y D3, y ya luego se verá. Caballo G7, torre E4, el caballo, ahora Carlsen maniobra para buscar, por ejemplo, la casilla F4, torre E4, F5, torre E3, caballo E6, y vemos como poco a poco el blanco realmente no tiene plan, no está haciendo absolutamente nada, el negro tampoco mucho, pero ya está consiguiendo algo. Por ejemplo, fijaos que la casilla F4 ya es bastante apetecible. Así que ya el negro está empezando a apretar. Aquí de hecho el negro ya está un poco mejor. Y cuidado. Porque aquí pensé que en un momento dado empezaba esto mal para Nepo, ¿eh? Caballo G2, evitando caballo F4. Y ahora fijaos, jugadón de Carlsen, que en posiciones que saca petróleo de donde no hay absolutamente nada, ¿no? B4, gran jugada. ¿Por qué? Pues porque abre, bueno, uno puede decir, estos peones están doblados, si como en C3 te voy a desdoblar peones, sí, te desdoblo peones, pero se abre la columna B. Entonces la torre de D podría pasar a la columna B y habría una presión muy fuerte sobre el peón de B3. Y además el blanco no se puede mover ahora mismo, porque no puede comer, porque fijaos cómo se le quedarían los peones, y avanzar sería un desastre, porque debilitaría de por vida la casilla D4, así que el blanco no puede tocar ahí. Rey E2, juega Nepo, torre B8, como digo, amenazando ya a comerse el peón de B3, pero Nepo se queda quieto realmente, es que no puede hacer nada, no hay forma de defender ese peón. Entonces decide devolverlo a cambio de, bueno, pues liberarse un poco, ¿no? Rey D2, B por C, torre por B3, rey C2, la torre vuelve, H4, en esta posición prefiero las negras, por supuesto, ¿verdad? Porque, en fin, hay temas de torre B6, temas de poder entrar en B2, el caballo está muy pasivo, tiene que estar defendiendo el punto F4, los peones blancos están fatal, ¿no? Entonces parece que la posición negra es bastante agradable. Rey F7, torre E1, rey F6, y ahora claro, ahora Nepo por suerte le da tiempo a reagrupar con caballo E3. Este caballo de G2 que estaba muy mal, ahora reagrupa y viene a la casilla C4, que es la casilla donde pertenece, ¿no? La casilla donde va a estar muy bien situado. Y bueno, aquí después de caballo E3, realmente la posición está bastante igualada. Nepo ha logrado consolidar y la jugada más natural sería caballo F4, podría haber seguido caballo F4, que de hecho había líneas donde si por ejemplo el blanco hacía jugaditas como torre A4 atacando el caballo, hay torre B2 jaque,
hay esta táctica, ¿no? Torre B2, ¿no? Por ejemplo, si torre A4, que sería un error, pues torre B2, comer en D3 y comer en E1, ¿no? Bueno, no sé si rey C2, pero habría esta táctica, habría que tener cuidado con caballo F4, pero simplemente el blanco juega caballo C4, defiende el punto B2 y amenaza, pues, cositas, ¿no? Caballo A5 y realmente no pasaría nada. Carlsen elige torre D7 y ahora, después de caballo C4, que amenaza caballo E5, como el que no quiere la cosa, pues Carlsen simplemente ofrece tabla encubiertamente porque juega torre E7, caballo E5, torre D6, caballo C4, la torre no se puede ir porque el peón de A6 está en el aire, torre C6, caballo E5, torre D6, caballo C4 y se acabó lo que se daba. Tablas. En la primera partida, la verdad es que me ha dejado buenas sensaciones en el sentido de que ya desde el principio se ve que va a ser esto una guerra de desgaste, una guerra psicológica. Aquí no se regala nada. Está claro que van a jugar hasta el final. Nepo, cuando tenga ventaja, va a intentar apretar hasta la muerte. Carlsen, ni te cuento. Así que nada, en principio, en estas posiciones de corte posicional, me parece que Carlsen es superior, pero espero que Nepo en algún momento pueda complicar el juego, pueda meterse en posiciones de las que le gustan a él, posiciones dinámicas, en las que haya salsa, ¿no? Así que nada, mañana más, mañana segunda ronda y nada, espero que os haya gustado, un saludo, nos vemos en próximos vídeos.